Oremos. Amado Dios Padre, que por medio de nuestro Señor Jesucristo el día de Pentecostés derramaste con infinito amor la gracia de tu Santo Espíritu, que es fuente brotante de vida eterna. Hoy, al leer tu palabra, te pedimos humildemente, ven Espíritu Santo, guíanos y concédenos espíritu de sabiduría y revelación, para que podamos conocerte y vivir conforme a tu perfecta y amorosa voluntad. Amén. Con el gusto de estar nuevamente con ustedes, con el gusto de saber que nos acompañan una vez más en esta nuestra 11ª cita, 11º capítulo, en la que vamos a ver dos milagros que los encontramos, se narran en la triple tradición de los sinópticos, ¿verdad? La encontramos en Mateo, la encontramos en Marcos, la encontramos en Lucas. Estos dos milagros son la sanación o la curación de la mujer hemorroísa y la resurrección de la hija de Jairo. ¿Qué tienen de particular estos dos signos de poder, a diferencia de todos los demás que hemos estudiado? Bueno, mientras que los otros los hemos visto pues de manera aislada, aunque a veces uno se liga con el otro, o es la secuencia o la continuación del evangelio de alguno de los sinópticos o de Juan, vamos a ver aquí que por excepción y como única ocasión, estos dos signos o actos de poder que realiza Jesús, vamos a ver cómo los sinópticos lo narran o los narran, ¿verdad?, de manera simultánea. Quiere decir que las circunstancias, los hechos, lo que ocurre, tanto en un milagro como el otro, se van narrando al mismo tiempo como parte de una misma historia, ¿sí? Vemos cómo Jesús llega a Galilea, las personas, dice el Evangelio, lo estaban esperando, entonces llega, desembarca, baja de la barca, las personas lo están esperando. Cuando se acerca un hombre, Jairo, ¿verdad?, jefe de una sinagoga. Esto, nótese, es importante, porque si era jefe de una sinagoga, bueno, obviamente era de un judío celoso de la observancia de la ley, que estaba obviamente bajo el ojo, bajo la mirada pues del pueblo judío. Bueno, pues este hombre que sabe que su hija, que tiene 12 años, está gravemente enferma, ¿sí?, en riesgo de morir, él desesperado sabe que Jesús llega a la orilla del mar de Galilea o del Tiberíades, que es un lago, y lo busca. ¿Y qué hace? Se postra y le pide, le implora que imponga las manos sobre su hija. Dice, para que se salve y viva. Cuando Jesús escucha a este hombre que le está pidiendo que vaya a ver a su hija porque está gravemente enferma, él le contesta y accede a ir. Le dice, vamos a verla. Se encamina a ver a esta pequeñita cuando una mujer que sufría de flujo de sangre durante 12 años, esto quiere decir, no era una menstruación normal que le dura unos días, se retira y se vuelve a repetir a los 28 días, al mes, no, ella ya una enfermedad de esta mujer en la que sufría de manera permanente flujo de sangre. Había visto médicos, había gastado mucho dinero, nos relata el Evangelio que había gastado mucho dinero buscando su curación y sin embargo no la había logrado. Incluso se había quedado ya sin dinero y la curación no la lograba. Entonces ella escucha que nuestro Señor Jesucristo va a pasar por donde
donde ella está. Y entonces ella, en fe, eso es lo importante, sabiendo que Jesús ha obrado grandes prodigios, que ha sanado a muchas personas, ¿verdad? Ella piensa, si tan solo toco el borde de su manto, yo me voy a sanar. Luego entonces esta mujer, ¿verdad?, prepara la circunstancia para poder acercarse a Jesús de manera sigilosa, sin ser vista, se agacha casi arrastrándose por el suelo para poder lograr tocar el manto de nuestro Señor Jesucristo, en el que ella tiene fe, se va a poder sanar. Recordemos, Jesús va con Jairo, que es el jefe de una sinagoga, y se dirigen a su casa porque su hija de Jairo está enferma. Entonces pasa Jesús, la mujer lo ve y toca su manto, logra tocar el borde de su manto. En ese momento Jesús inmediatamente se da cuenta, porque dice el Evangelio que sintió que una fuerza salió de él. Él percibe, ¿verdad? Y él lo sabe, él sabe qué mujer fue el que lo tocó, sabe cuál es la situación de esta mujer. Sin embargo, repito, él en cada uno de los signos o actos de poder que lleva a cabo, quiere dejar una enseñanza, quiere dejar un mensaje. Y para poder lograr esta enseñanza o mensaje, bueno, tiene que interactuar en la situación, ¿verdad? Y es entonces que pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Por qué pregunta quién me ha tocado? Porque él sintió que una fuerza salió de él. Pedro le dice, Señor, bajamos de la barca, ¿verdad? Mucha gente te estaba esperando, las personas te oprimen, venimos entre un gran gentío y tú preguntas, ¿quién te ha tocado? Pues todos están aquí en muchedumbre queriendo estar junto a ti. ¿Cómo preguntas quién te ha tocado? Entonces él aclara y dice, es que sentí que una fuerza salió de mí. Esa fuerza es una fuerza sanadora. Y esa fuerza sanadora se manifiesta en Jesús. Jesús la siente porque atrás de esto hay un acto de fe. Un acto de fe de esta mujer que está pensando, si toco el borde de su manto, me voy a sanar. Entonces él pregunta, ¿quién me ha tocado? Esta mujer, cuando sabe que puede ser descubierta, ¿verdad?, con gran temor, con gran timidez, confiesa, fui yo. Pero en ese momento explica por qué lo hace, por qué lo tocó. Le dice que ha sufrido de flujo de sangre durante 12 años, que nada lo ha curado y que ella sentía que si lograba tocar, aunque fuera sus vestidos, ella iba a sanar. Cuando Jesús la escucha, y todos los que están ahí lo escuchan, ¿verdad?, estaba ya puesto el escenario para que Jesús pudiera, ¿verdad?, manifestar cuál era la enseñanza que quería dar. ¿Y qué es lo que hace con la mujer? ¿Verdad? La toca y le dice, hija mía, tu fe te ha salvado, vete en paz. Y cuando le dice vete en paz, está hablando de ese shalom, ¿sí? Shalom es paz, esa paz de Dios, esa paz que sana, esa paz que restaura, que da seguridad, que da calma, que da confianza. La mujer expresa, se lo dice a Jesús, que en cuanto tocó sus vestiduras, ella sintió la sanación. Ella en ese momento se encuentra conmovida, se encuentra feliz, se encuentra agradecida, ¿verdad?, porque se sabe curada, lo sintió ella en su cuerpo, como el flujo de sangre se retiró. Jesús lo sabe, ¿verdad? Lo sabe y es por eso que le dice, hija mía, tu fe te ha salvado, vete en paz. Están en ese momento, ¿verdad?, en el que esta mujer está feliz, contenta, agradecida, cuando llega una persona
hasta Jairo, que está a un lado de Jesús, y le dice: ya no es necesario que molestes al maestro, tu hija ha muerto. Obviamente para Jairo, pues esto es un golpe emocional doloroso, pero Jesús lo escucha, ¿verdad? Y le dice: no temas, solamente cree. Y aquí es algo bien importante lo que tenemos que detenernos a analizar. Jesús, que escucha que la hija de Jairo murió y que Jairo está impresionado, le dice: no temas, solamente cree. Dicho de otra manera, no tengas miedo, ten fe. Nuevamente, una vez más, como tantas veces, reiteradamente, ¿verdad? Jesús apela, invita, llama a la fe. La fe. En alguna ocasión pude informarme cuántas veces en la palabra de Dios, en la Biblia, se menciona esta condición. No tengas miedo, no temas, no te alarmes. Dicho de otra manera, al final, no tengas miedo. La Biblia, a lo largo de los 73 libros que tiene la Biblia, dice 365 veces, dice: no tengas miedo, no tengas miedo. 365 veces. Podríamos leerlo una vez cada día del año. Dios, Jesús, nos recuerda no tener miedo, tener fe. Bueno, ¿qué sucede? Se van a la casa de Jairo y encuentran ahí, ¿verdad? Según la tradición judía, encuentran a los flautistas, a las lloronas, las familiares, los amigos cercanos, ¿verdad? Acompañando ya el dolor de la madre de la familia que sufre la muerte de esta pequeña de 12 años. Cuando Jesús llega a la casa de Jairo, ya no va con sus 12 apóstoles, que lo acompañaban. Cuando baja de la barca, lo acompañaban. Pero ya cuando llega a casa de Jairo, únicamente va con Pedro, va con Juan y va con Santiago. Aquí nosotros vamos a ver cómo este gesto que hace Jesús, en donde únicamente permite que le acompañe Pedro, Juan y Santiago, vamos a ver que esto se repite también, por ejemplo, en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En donde Pedro, Juan y Santiago, únicamente, que son a los que él llama, lo ven transfigurado mientras conversa con Elías y con Moisés, los grandes profetas de la ley, ¿verdad? Moisés y el padre del profetismo, Elías. Vamos a ver cómo nuevamente también están Pedro, Santiago y Juan, cuando los llama aparte en el Getsemaní, después de la cena pascual, la última cena, salen del cenáculo, se van al jardín Getsemaní y se aparta de sus apóstoles, llamando a Pedro, a Juan y a Santiago. Y es cuando les dice: mi alma está triste hasta la muerte. Pero se hace acompañar nuevamente de ellos tres. Aquí vemos cómo Jesús, de manera repetida, ¿verdad?, separaba a estos tres apóstoles para hacerlo acompañar. Ocurre aquí en la resurrección de la hija de Jairo. Jesús llega con ellos tres. Cuando llega a la casa que está llena de personas, pide que salgan. No permite que ninguna persona esté ahí con la niña o presencie el acto de poder que nuestro Señor Jesucristo va a hacer. Y entonces se acerca a la niña, llama a sus padres, llama al papá, a la mamá. Entonces estamos hablando de que estaban los tres apóstoles, el papá, la mamá y él, ¿verdad?, en el lugar donde yacía la niña muerta.
Un detalle interesante es que cuando llega Jesús a la casa de Jairo y están las personas llorando, los flautistas, pues bueno, haciendo su trabajo, los dolientes acompañando a la madre, ¿verdad? Él pregunta, ¿por qué lloran? La niña no está muerta. Él hace esto con la intención de que no se dé a conocer o que no se haga notar mucho aquel acto de poder que va a realizar, porque todavía en este momento en el que ocurre estos dos signos de poder, Jesús todavía no declara abiertamente yo soy el Hijo del Hombre, todavía está actuando con cierta discreción, está llevando a cabo su ministerio, entonces no quiere mucho, ¿verdad?, que esto se sepa, entonces actúa con disimulo. Y él dice, ¿por qué lloran? La niña no está muerta, solamente duerme. ¿Qué provocó este comentario de Jesús? Qué triste, lo dicen los tres evangelistas, se burlaron de él. Se burlaron de él cuando dijo que la niña solamente estaba dormida. Bueno, entra, repito, con sus tres apóstoles, con el papá, con la mamá, pide que todos los demás salgan del lugar, toma de la mano a la niña, según la versión de Marcos, porque en la versión de Mateo vamos a ver que no hay tocamiento, no la toma de la mano. Pero aquí en el Evangelio de Marcos, que es el que vamos a analizar, porque es el que nos da más detalles, más colorido, narra con mayor profundidad este signo de poder que estamos viendo. Entonces toca a la niña y le dice Talita cum, que en arameo quiere decir muchacha, levántate. Esta frase que le dice, pues bueno, es un anuncio, ¿verdad?, de la futura resurrección. ¿Qué sucede después de que le dice Talita cum? ¿Sí? Muchacha, levántate. La niña despierta, se incorpora, ¿verdad?, y empieza a caminar. Obviamente ante el asombro, la alegría, el agradecimiento del papá, de la mamá, los apóstoles que le acompañan y que presenciaron, fueron testigos, ¿verdad?, de la resurrección de esta chiquita. Y Jesús únicamente les dice, no comenten nada con nadie y denle de comer. Y si nosotros leemos a una simple lectura, es lo que vamos a poder percatarnos y poder percibir a la lectura. Pero miren, aquí lo importante es conocer, obviamente, el contexto de esta narración, en qué situación histórica, que se trataba del pueblo de Dios, los judíos obviamente, sus costumbres, sus leyes, y aquí es en donde, si hacemos un poquito más de estudio profundo de ciertas circunstancias y cuestiones sobre todo de ley y todo esto, nos vamos a poder percibir con más riqueza toda la enseñanza y el sentido teológico de este signo de poder. Así entonces, viendo el material que aquí preparé, me gustaría que lo proyectáramos en pantalla. Así entonces dice, notas importantes para el análisis de la tradición de Marcos 5:21 a 43, curación de una hemorroísa y resurrección de la hija de Jairo. Número 1. Nosotros vemos que Jairo le pide a Jesús que lo acompañe a su casa y que imponga las manos en su hija para que se salve y viva. Bueno, la imposición de las manos es un gesto bíblico de gran significado. Esto quiere decir, en la Biblia nosotros vamos a encontrar pasajes bíblicos en donde imponer las manos tiene un gran significado. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, imponer las manos podía ser una bendición, o también podía ser la sustitución de víctima. Esto quiere decir, cuando una persona se sabía en pecado, ¿qué hacía? Acudía
¿verdad? Al templo y llevando un cordero, que es la víctima. El encargado del servicio del templo revisaba el cordero que fuera sin mancha, que fuera perfecto, que no tuviera defecto, para que pudiera ser objeto de víctima, ¿sí? De sacrificio. Entonces, después de esto, ¿qué pasaba? El que estaba ofreciendo ese sacrificio porque sabía que tenía pecado, ¿qué hacía? Ponía sus manos sobre la cabeza del cordero. Y en ese acto de poner las manos sobre la cabeza del corderito, su pecado pasaba al corderito. Y entonces es cuando este corderito era sacrificado. Entonces en el Antiguo Testamento vemos que podía ser una bendición o podía ser una sustitución de víctima para el perdón, ¿verdad? O más que perdón, para lavar un pecado. También podía ser una consagración, ¿sí? Cuando se llevaba a cabo la consagración, se imponían las manos. En el Nuevo Testamento nos vamos a dar cuenta que imponer las manos puede ser una bendición o también un gesto de curación o de consagración. Nosotros vamos a ver, ¿verdad?, que muchas veces el presbítero toca la cabeza de una persona al momento en que da una bendición, o cuando se acude al sacramento de la unción de los enfermos o de un enfermo, ¿verdad? Se impone la mano, ¿sí? Como un gesto de curación. O también en la consagración, ¿verdad? O la ordenación de un sacerdote, se imponen las manos, ¿sí? Entonces, en la orden sacerdotal, en la unción de los enfermos, ¿verdad? En la reconciliación también, en el bautizo, vemos cómo se puede imponer las manos, ¿verdad? Aclarando lo siguiente, no es, imponer las manos no es un ademán mágico, por favor, no es magia. No es que la persona que está imponiendo las manos tenga el poder, no, es un gesto de fe, es un signo de amor fraterno, de comunión en nuestra iglesia, de solidaridad en nuestra iglesia, ¿sí? No es que la persona que imponga las manos tenga el poder, ni tampoco es un ademán que lleve magia o sea mágico, no, es un signo de amor fraterno en la iglesia, en solidaridad. Ahora bien, Jesús, como buen judío, estamos analizando el numeral 2, Jesús como buen judío, un judío piadoso y cumplidor que observaba la ley, llevaba, como ordenaba la ley, llevaba en su manto las borlas o los flecos color púrpura. ¿Qué quiere decir? Se ponía el manto y en las orillas, en los extremos de ese manto, tenía que tener unos flecos o unas borlas que tenían que ser color púrpura. Esto era obligado por la ley. ¿Para qué? Para recordar el cumplimiento de los preceptos de Dios y para mostrar que Israel era un pueblo consagrado a Dios. Esto lo encontramos en el libro de Números, en el capítulo 15, 38 a 41, y en Deuteronomio, en el capítulo 22, 12. Me voy a permitir leer, ¿verdad? En este caso, del libro de Números, el capítulo 15, ¿verdad? Capítulo 15, versículo 38. Y dice lo siguiente. Dice, capítulo 15, versículo 38. Llevaréis, pues, flecos para que cuando los veáis os acordéis de todos los preceptos de Yahvé, y así los cumpliréis, y no seguiréis los caprichos de vuestros corazones y de vuestros ojos, siguiendo a los cuales os prostituís. Así os acordaréis de que todos mis mandamientos y los
cumpliréis, y seréis hombres consagrados a vuestro Dios. Yo Yahvé, vuestro Dios, que os saqué de Egipto para ser vuestro Dios, yo Yahvé, vuestro Dios. Entonces, el judío en su manto, ¿verdad?, de acuerdo a la observancia de la ley, en este caso del libro de Números capítulo 15, 38 a 41, ordenaba que debían tener en sus mantos estos flecos color púrpura. Y esos son los que precisamente la mujer quiere tocar. Ahora, pasando a nuestra siguiente lámina. Según la ley judía, la mujer hemorroísa, esta es, la que tenía flujo de sangre, era impura y debía permanecer aislada, según Levítico, en su capítulo 15, versículo 19 al 27, que me voy a dar el permiso de leer. Dice lo siguiente: Levítico capítulo 15, versículo 19. Es larguito, vamos a leerlo. Dice: la mujer que tenga la menstruación permanecerá impura por espacio de 7 días, y quien la toque será impuro hasta la tarde. Todo aquello sobre lo que se acueste durante su impureza quedará impuro, y todo aquello sobre lo que se siente quedará impuro. Quien toque su lecho lavará los vestidos y se bañará y quedará impuro hasta en la tarde. Quien toque un mueble, cualquiera que sea, en el que ella se haya sentado, lavará sus vestidos, se bañará y será impuro hasta en la tarde. Quien toque algo que está sobre el lecho o sobre el mueble donde ella se sienta, quedará impuro hasta en la tarde. Si uno se acuesta con ella, se contamina de la impureza que tienen sus reglas y queda impuro 7 días. Todo lecho en el que él se acueste será impuro. Esto es solamente por un flujo de sangre de 7 días, que vendría a ser una regla normal. Pero aquí viene también regulación para aquellos casos, porque era frecuente esta enfermedad, en la que la mujer sufría un sangrado permanente y se llamaba flujo de sangre, que es lo que tenía esta hemorroísa. Tenía una hemorragia permanente que le había durado durante 12 años y que había gastado todo su dinero tratando de buscar curación y no la había logrado. Vamos a leer qué dice en este caso particular. Cuando una mujer tenga flujo de sangre durante muchos días, fuera del tiempo de su regla, o cuando sus reglas se prolonguen, quedará impura mientras dure su flujo, como en los días de flujo menstrual. Todo lecho en el que se acueste mientras dura su flujo será impuro, como el lecho de la menstruación, y cualquier mueble sobre el que se siente quedará impuro como durante la impureza menstrual. Quien los toque quedará impuro y lavará sus vestidos, se bañará y quedará impuro hasta en la tarde. Una vez que ella sane de su flujo, contará 7 días y quedará después pura. ¿Qué quiere decir? Esta mujer, de acuerdo a esta disposición que era ley, ¿sí?, era impura. Y por lo mismo tenía que permanecer aislada. No podía convivir con ellos en una casa acercándose de manera normal. No, tenía que comer aparte, sus utensilios, su plato donde ella comía, sus trastos, sus ropas, todo tenía que estar aparte y separado. Ella vivía condenada al aislamiento porque era considerada impura. Nadie la podía tocar y ella no podía tampoco tocar a nadie porque los contaminaba. Entonces, si ella se atrevía a tocar a alguien,
podían denunciarla y ella tendría responsabilidad. Y bueno, la mujer era severamente castigada por alguna inobservancia de la ley. Entonces ella se arriesgaba cuando tocaba a Jesús, o cuando pensó tocar a Jesús. Ella sabía, ¿verdad?, que podía ser mal vista, que podía ser castigada severamente por haberse atrevido en su situación de impureza, haberse atrevido a tocar las vestiduras de un varón, en este caso nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, veamos la lámina. En el Antiguo Testamento, agarrar el manto significaba implorar fervientemente, ¿sí? O sea, alguien que quería pedir, rogar algo, ¿verdad?, ¿qué hacía? Se arrojaba a los pies de la persona a quien quería pedirle un ruego, una ayuda, una consideración, y tocaba sus mantos, ¿verdad? Eso era señal de implorar, pero de implorar con fervor. Esto lo encontramos en Isaías 15:24. Luego, la mujer hemorroísa, impulsada por su fe, quiere tocar el manto de Jesús. Jesús, al simple contacto de la mujer que toca su manto con fe, siente que de él sale una fuerza. La mujer queda curada de la enfermedad que sufrió durante 12 años, queda liberada del aislamiento en el que vivía y también queda reintegrada a la vida de su comunidad judía. Este fue de verdad un acto de poder en el que Jesús muestra, enseña a través de este signo la importancia de la fe, la importancia de actuar en nuestra vida cotidiana siempre con fe. La fe salva, la fe libera, la fe restaura, la fe devuelve, ¿verdad?, tranquilidad, amor. La fe da vida. El justo por la fe vivirá. Nosotros lo sabemos, nos los ha dicho, ¿verdad? En Romanos 7, le voy a dar lectura. Romanos 1, versículo 17, lo encontramos y dice aquí, Epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo 17, porque en él se revela la justicia de Dios, de fe en fe, como dice la Escritura, el justo vivirá por la fe. Obviamente haciendo alusión al libro de Habacuc, que nos habla en su capítulo 2, versículo 4, de la fe, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos así que Jesús le dice a la mujer, hija, o sea, la hace su hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. En hebreo, shalom, esa paz de Dios. No es una paz como la entendemos o la concebimos hoy en día, ¿verdad? Una paz de descanso, de que estoy a gusto, estoy tranquilo, estoy muy bien. No, estamos hablando del shalom, el shalom de Dios, que es la paz de Dios. Esa tranquilidad, ese amor, ese bienestar, esa seguridad, esa confianza. Ese es el shalom de Dios y esa es la paz que Jesús le da, ¿verdad?, a esta mujer, le indique que se vaya con esa paz de Dios gracias a la fe que fue la que la salvó, su fe. Bien, después vamos a ver cómo en ese momento le comunican a Jesús, más bien a Jairo, que es el jefe de una sinagoga, le avisan que ya no es necesario que moleste al maestro, refiriéndose a Jesús. Si ya no es necesario, tu hija ha muerto. Jesús lo escucha, como ya había yo señalado, y le dice, no temas, solamente cree. Yo creo que a cualquier padre que le avisan que su hija ha muerto, ¿verdad?, y le dicen, no temas, solamente cree,
El padre, claro que se va a aferrar, claro que va a creer, claro que su corazón, su amor, va a abrazarse de aquella esperanza que le están dando de fe. Y es así como se dirigen a su casa. Jairo va con la esperanza, con la fe, según la instrucción de nuestro Señor Jesucristo, que no debe de tener miedo, ¿verdad? Que solamente crea, que tenga fe. Bueno, entonces vemos cómo Jesús solo lleva consigo a Pedro. Voy a dar lectura a la lámina para que se vaya entendiendo mejor. Dice, Jesús pide al jefe de la sinagoga, que es también el padre de la niña que ha muerto, que no tema, que solo crea, o sea, que no tenga miedo, que tenga fe. Jesús solo se va y lleva consigo a Pedro, a Juan y a Santiago. Y cuando llega a la casa solo permite que los padres de la niña estén presentes en el acto o signo de poder por medio del cual levantará a la niña. Jesús toma de la mano a la niña y le dice Talita cum, que quiere decir en arameo, quiere decir muchacha, levántate. Esto es un claro anuncio de la futura resurrección espiritual. Lo podemos encontrar en Efesios capítulo 5, versículo 14. Además, nuevamente vemos que su palabra es poderosa. Al contacto físico de Jesús con la niña se levanta. En el Nuevo Testamento no hay distinción en el amor de Dios y de Jesús. Ama por igual al hombre o a la mujer, sin distinción de edad, ya sea judío o gentil. Esto es importante. Nuevamente aquí, ¿verdad? Jesús nos vuelve a dar muestra de que no hay distinción entre hombre y mujer. En estos dos signos que realiza son dos mujeres, ¿verdad? Una mujer ya de edad avanzada y una niña de 12 años, mujeres. Entonces no hay distinción. Para el amor de Dios, en el amor de Jesús, hombre y mujer son iguales, sin distinción de edad y sin distinción de que sean judíos o sean gentiles. Después, Jesús es fuente de salvación y manantial de vida. Lo muestra así cuando perdona pecados, cuando cura enfermedades, cuando libera demonios, cuando levanta de la muerte. Con este análisis que acabamos de realizar, teniendo en cuenta detalles como lo que significan los flecos o los bordes del manto, teniendo en cuenta lo que significa que una mujer impura toque a otro varón, teniendo en cuenta que la mujer con fe lo hace, la situación que está viviendo con Jairo, la edad que tiene la niña, 12 años, que son los mismos 12 años que la mujer ha permanecido enferma. Tomando en cuenta que se aparta de los apóstoles y lleva solamente a 3 de ellos a la casa, y que estando en la casa se burlan de él cuando dice que la niña no ha muerto, sin embargo hace que salgan de la casa para quedarse sola con la pequeñita y los papás. Esto tenemos que entenderlo. El hecho de que esté ahí el papá, de que esté ahí la mamá, de que esté ahí los apóstoles de Jesús, que obviamente lo conocen, lo aprecian, lo quieren, creen en él. Los papás que están esperando ese prodigio de Jesús. Todos están ahí presentes, unidos en una misma fe. Unidos en un mismo deseo de amor. Esto es un signo importante. ¿Qué nos está diciendo aquí Jesús? En las grandes tribulaciones hay que estar unidos aquellos entre los que existe ese lazo de amor, ese lazo de unión especial. Hay que estar unidos en ese momento de tribulación,
porque en ese momento de tribulación, unidos en oración, con fe, es poder, es poder. Donde están unidos en oración, ahí se puede y se manifiesta nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que sacó a tanta gentío que posiblemente iban pues llamados por la curiosidad, por el sentir compromiso, porque bueno, ya murió la niña, vamos a ver a la mamá. No. En esos momentos, quienes son los dolientes, los más cercanos, los más unidos, es cuando tenemos que estar ahí, para poder lograr una oración poderosa, basada en la fuerza de la fe. Esto es importante. Bien, con estos comentarios vamos a darle lectura entonces. Empezamos con la tradición de Marcos, capítulo 5, versículos 21 a 43. Curación de una hemorroísa y resurrección de la hija de Jairo. Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, que al verle cayó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está a punto de morir, ven, impón tus manos sobre ella para que se salve y viva. Jesús se fue con él. Le seguía un gran gentío que lo oprimía. Había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con numerosos médicos. Había gastado todos sus bienes sin encontrar alivio. Al contrario, había ido a peor. Sabedora de lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás de la gente y tocó su manto. Y es que pensaba: si logro tocar, aunque solo sea sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le detuvo la hemorragia y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante, Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién te ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa. Se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Mientras estaba hablando, llegaron unos de la casa del jefe de la sinagoga, o sea, de Jairo, diciendo: tu hija ha muerto. ¿A qué molestar ya al maestro? Jesús, que oyó el comentario, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta con que tengas fe. Y no permitió que nadie le acompañara, a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. O sea, Juan y Santiago eran hermanos. Llegaron a la casa del jefe de la sinagoga y observaron el alboroto. Unos que lloraban, otros que daban fuertes gritos. Jesús entró y les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, está dormida. Los presentes se burlaron de él, pero él, después de echar fuera a todos, tomó consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, o sea, a sus 3 apóstoles, y entró donde estaba la niña. Tomó entonces la mano de la niña y le dijo: Talita cum, que quiere decir: muchacha, a ti te digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años.
Quedaron fuera de sí, llenos de estupor, y por su parte les insistió mucho que nadie lo supiera. Después les dijo que le dieran de comer a la niña. Bueno, esa es la visita que hizo a la casa de Jairo. Después, en la tradición de Lucas, en el capítulo 8, versículos 40 a 56, encontramos que dice: Cuando regresó Jesús, la muchedumbre le recibió con gran agrado, pues todos le estaban esperando. Llegó entonces un hombre llamado Jairo, que era de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús, le suplicaba que entrara en su casa, porque su hija única, de unos 12 años, se estaba muriendo. Mientras iba, la gente lo oprimía. Una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que no había podido ser curada por nadie, se acercó por detrás y tocó la orla de su manto, y al punto se le detuvo la hemorragia. Jesús preguntó: ¿Quién me ha tocado? Como todos lo negaban, dijo Pedro: Maestro, las gentes te oprimen y te oprimen. Pero Jesús contestó: Alguien me ha tocado, porque he sentido que una fuerza ha salido de mí. Viéndose descubierta, la mujer se acercó temblorosa y, postrándose ante él, contó delante de toda la gente por qué razón le había tocado y cómo al punto había sido curada. Él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Estaba todavía hablando cuando uno de la casa del jefe de la sinagoga llegó diciendo: Tu hija está muerta, no molestes ya al maestro. Jesús oyó el comentario y le dijo: No temas, basta con que tengas fe y se salvará. Al llegar a la casa, no permitió entrar con él más que a Pedro, Juan y Santiago, y al padre y a la madre de la niña. Todos lloraban y se lamentaban, pero él dijo: No lloréis, no ha muerto, está dormida. Los presentes se burlaban de él, pues sabían que estaba muerta. Pero él, tomándola de la mano, dijo en voz alta: Niña, levántate. Entonces retornó el espíritu a ella y al punto se levantó. Jesús mandó que le dieran de comer. Sus padres quedaron estupefactos y él les ordenó que no comentaran con nadie lo que había pasado. Y por último, en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 9, 18, 26, nos dice: Les estaba hablando cuando de pronto se acercó un magistrado y se postró ante él diciendo: Mi hija acaba de morir, pero ven, impón tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y le siguió junto con sus discípulos. En esto, una mujer que padecía hemorragias desde hacía 12 años se acercó por detrás y tocó la orla de su manto, pues decía para sí: Con solo tocar su manto me salvaré. Jesús se volvió y al verla le dijo: Ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y desde aquel momento quedó sana la mujer. Al llegar Jesús a casa del magistrado y ver a los flautistas y a la gente alborotando, dijo: Retiraos, la muchacha no ha muerto, está dormida. Los presentes se burlaban de él, pero una vez echados fuera la gente, entró él, la tomó de la mano y la muchacha se levantó. Esta noticia se divulgó por toda aquella comarca. Nosotros vamos a ver aquí que el Evangelio de Mateo pues prácticamente resume, sintetiza, y así es. En realidad el Evangelio de Mateo es muy breve siempre. Él a lo que va, no hace grandes expresiones o grandes hipérboles, ¿verdad? Como lo hace, por ejemplo, Lucas. Mateo es más conciso, más resumido. Él refiere desde un principio que el jefe de la sinagoga, en este caso el magistrado, como dice aquí, anuncia a Jesús que su hija ya está muerta.
y en general narración de Mateo pues la vemos ya resumida, pero bueno, en general con la lectura de los 3 sinópticos que acabamos de realizar podemos ver, ¿verdad?, cómo es que Jesús lleva a cabo este acto de poder en el que sana a una mujer hemorroísa, o sea, con hemorragia de sangre durante 12 años sufría, y la resurrección de una pequeñita de 12 años. Bueno, pues después de esto creo que podemos pasar, ¿verdad?, a ilustrar un poquito más este gran signo de poder que mostró Jesús, con el que nos deja una gran enseñanza, la fuerza de la fe, ¿verdad? Y vamos a ilustrarla con este video pequeñito. Espero les guste, hayamos aprendido con él, reflexionemos, crezcamos en espíritu. Después de esto me despido, invitándoles para nuestro próximo capítulo 12, en el que espero contar, ¿verdad?, con el honor de poder verles nuevamente. Me da mucho gusto que la palabra... Jesús regresó en una barca a la otra orilla, y como una gran multitud se reunió alrededor de él, decidió quedarse en la orilla del lago. Entonces vino Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga, y cuando lo vio, se arrojó a sus pies. Y le rogó con mucha insistencia: «Ven, que mi hija está agonizando. Pon tus manos sobre ella, para que sane y siga con vida». Jesús se fue con él. Y una gran multitud lo seguía y lo apretujaba. Allí estaba una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Y había sufrido mucho a mano de muchos médicos, pero que lejos de mejorar, había gastado todo lo que tenía sin ningún resultado. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Y es que decía: «Si alcanzo a tocar aunque sea su manto, me sanaré». Y tan pronto como tocó el manto de Jesús, su hemorragia se detuvo, por lo que sintió en su cuerpo que había quedado sana de esa enfermedad. Jesús se dio cuenta enseguida de que de él había salido poder. Pero se volvió a la multitud y preguntó: «¿Quién ha tocado mis vestidos?». Sus discípulos le dijeron: «¿Estás viendo que la multitud te apretuja y preguntas: ¿quién me ha tocado?». Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces la mujer, que sabía lo que en ella había ocurrido, con temor y temblor se acercó, y arrodillándose delante de él le dijo toda la verdad. Jesús le dijo: «Hija, por tu fe has sido sanada. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba él hablando cuando de la casa del jefe de la sinagoga vinieron a decirle: «Ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto». Pero Jesús, que oyó lo que decían, le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, solo debes creer». Y con la excepción de Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo, no permitió que nadie más lo acompañara. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio mucho alboroto y gente que lloraba y lamentaba. Al entrar, les dijo: «¿A qué viene tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, sino dormida». La gente se burlaba de él. Pero él ordenó que todos salieran. Tomó luego al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. Jesús la tomó de la mano y le dijo: «Talita cumi», es decir: «A ti, niña, te digo, levántate». Enseguida la niña, que tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Y la gente se quedó llena de asombro. Pero Jesús les insistió mucho que no dijeran a nadie lo que había ocurrido, y les mandó que dieran de comer a la niña.